Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en una historia que honestamente nos ha dejado pensando un montón. Hoy vamos a hablar de un cruce de miradas, un momento que prometía ser incómodo y que, sin duda alguna, resultó ser increíblemente revelador. Sí, hablo de ese encuentro entre Mert y Afra. ¿Están listos para desgranar cada detalle? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Imaginen la escena: dos personas con un pasado, una historia, quizás no completamente resuelta, se encuentran de repente en un lugar inesperado. No hablamos de un encuentro planeado, de esos que se preparan con antelación, sino de uno de esos choques del destino que te pillan por sorpresa y te obligan a mirar hacia atrás, a confrontar lo que fue y lo que podría haber sido. En el caso de Mert y Afra, este encuentro no fue solo un saludo cordial, sino un cóctel de emociones, sorpresa, incomodidad palpable y sobre todo, esa chispa de revelación que nos hace pensar en las dinámicas de las relaciones, en las segundas oportunidades y en cómo el tiempo puede cambiarlo todo, o a veces, no cambiar nada en absoluto. Este encuentro, como ustedes sabrán si siguen de cerca sus vidas, o quizás como descubrirán ahora si son nuevos por aquí, no sucedió en un café tranquilo o en una reunión casual. No, la vida tiene maneras muy particulares de orquestar estos momentos. Sucedió en un evento, un lugar donde la exposición es alta, donde los ojos están puestos en todos, y de repente, dos personas que quizás preferirían mantener cierta distancia, se ven cara a cara. La atmósfera se cargó de inmediato. No fue una carga pesada, de esas que asfixian, sino más bien una tensión sutil, un reconocimiento mutuo que flotó en el aire como un perfume persistente. Pensemos en la perspectiva de cada uno. Mert, por un lado. ¿Qué pasaba por su cabeza al ver a Afra? ¿Recordó los momentos buenos, los malos, las palabras que se dijeron, las que se callaron? ¿O quizás ya había avanzado tanto que su reacción fue más de sorpresa que de otra cosa? ¿Y Afra, cuál fue su reacción? ¿Se preparó para este momento, o la sorpresa la desarmó? Lo que sí pudimos percibir, o al menos interpretar, fue esa mezcla de sorpresa genuina y una cierta cautela. Era como si ambos estuvieran evaluando la situación, midiendo el terreno, intentando descifrar las intenciones del otro sin necesidad de decir una sola palabra. El lenguaje corporal es clave en estos momentos, ¿verdad? Un saludo un poco más prolongado de lo habitual, una mirada que se detiene un instante más, una sonrisa que quizás no llega del todo a los ojos. Esos pequeños detalles que para el ojo atento dicen mucho más que 1000 palabras. Y en el caso de Mert y Afra, esos detalles estaban ahí. Se notaba una cierta incomodidad, una dificultad para encontrar la forma correcta de interactuar después de tanto tiempo, o después de todo lo que había pasado. Era como si estuvieran reaprendiendo a hablar el idioma del otro, pero con las reglas de ahora, no las de antes. Y aquí viene la parte reveladora. ¿Qué se reveló exactamente? Para mí lo más interesante de este cruce fue la confirmación de que algunas conexiones, por más que se intenten diluir con el tiempo, dejan una marca. No hablo necesariamente de amor romántico o de arrepentimiento, sino de esa huella que deja una persona importante en nuestra vida. Se reveló que a pesar de los caminos separados, a pesar de las nuevas experiencias y quizás de nuevas personas, había un reconocimiento mutuo, una historia compartida que no se podía borrar de un plumazo. También se reveló la madurez, o al menos la posibilidad de ella. La forma en que manejaron ese encuentro sin escenas dramáticas, sin gestos exagerados, sugiere que ambos han crecido, que han aprendido a manejar situaciones que en el pasado podrían haber sido explosivas. Quizás hubo un momento de tensión, de esas que te hacen pensar, uy, esto se va a poner feo, pero se contuvieron. Y esa contención, esa habilidad para mantener la compostura, es en sí misma una revelación. Muestra que el tiempo, además de sanar, también puede enseñar. Piensen en la cantidad de cosas que pueden pasar por la cabeza en esos segundos de cruce. ¿Se preguntaron cómo estaba el otro? ¿Si era feliz? ¿Si recordaba los momentos compartidos con la misma intensidad? La verdad es que nunca sabremos el contenido exacto de sus pensamientos, pero sí podemos inferir la naturaleza de sus emociones. Había una mezcla de nostalgia, quizás un poco de sorpresa, y definitivamente una sensación de que la vida sigue,
pero las historias que vivimos con ciertas personas siempre forman parte de nosotros. Ahora el factor incómodo. La incomodidad no surge de la nada. Surge de la incertidumbre, de la falta de un guión claro, de la conciencia de que hay un pasado que pesa. Para Mert y Afra, la incomodidad probablemente venía de saber que el otro conocía ciertas facetas de su vida, ciertas vulnerabilidades, que quizás ya no querían compartir. Venía de la pregunta silenciosa, ¿qué piensas de mí ahora? Y esa pregunta, en la mayoría de los casos, genera una dosis de incomodidad. Es como presentarse a un examen sin haber estudiado, pero sabiendo que el profesor te conoce bien. Pero dentro de esa incomodidad, encontramos la clave de la revelación. Es precisamente en esos momentos de tensión, donde las máscaras caen un poco, donde la realidad se impone. La incomodidad es una señal de que algo importante está sucediendo, de que hay una conexión que aún resuena. Y en este caso, esa resonancia fue lo que nos dejó pensando. Nos hizo preguntarnos sobre nuestras propias experiencias, sobre esas personas del pasado que, de repente, reaparecen en nuestro presente. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué revelaríamos de nosotros mismos? Lo que hizo este encuentro especialmente interesante es que no fue un encuentro de reconciliación forzada, ni de confrontación. Fue un encuentro que simplemente sucedió. Y en esa espontaneidad, en esa falta de pretensión, residía su autenticidad. No hubo actores interpretando un papel, sino personas reales, con historias reales, reconociéndose en un momento dado. Y esa autenticidad es lo que nos atrae, lo que nos hace empatizar. Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre cómo construimos y deconstruimos nuestras relaciones. Las personas entran y salen de nuestras vidas, algunas dejan huellas imborrables, otras pasan como una brisa. Y Mert y Afra, de alguna manera, nos recuerdan que esas huellas, por muy tenues que sean, nunca desaparecen del todo. Forman parte de la textura de nuestra existencia, de la historia que contamos de nosotros mismos. Podríamos incluso especular sobre lo que este encuentro podría significar para el futuro. ¿Fue un punto final, un simple saludo de despedida, o una señal de que quizás, solo quizás, hay una nueva dinámica posible? Honestamente, el tiempo dirá. Pero lo que sí es seguro es que ese momento, ese cruce de miradas, nos dio mucho de qué hablar. Nos hizo pensar en la complejidad de las relaciones humanas, en la importancia de la historia que compartimos y en cómo, a pesar de los años y las distancias, algunas conexiones tienen una fuerza insospechada. Y para mí, esa es la mayor revelación de este encuentro entre Mert y Afra. No se trata de quién tiene la razón o quién se equivocó, sino de cómo las personas, al cruzarse, revelan no solo sus propias emociones y su estado actual, sino también la profundidad y la persistencia de las conexiones que alguna vez tuvieron. Es un recordatorio de que todos llevamos un bagaje, una historia, y que esos encuentros inesperados son a menudo la chispa que nos hace revisitarla. En resumen, hemos analizado ese encuentro inesperado entre Mert y Afra. Hemos explorado la sorpresa, la incomodidad palpable y, sobre todo, la profunda revelación que se esconde detrás de un cruce de miradas. Hemos visto cómo, a pesar de los caminos separados y el tiempo transcurrido, algunas conexiones dejan una huella imborrable, y cómo la madurez se revela en la forma en que manejamos estos momentos. Ha sido fascinante desgranar los matices de esta situación, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado un poco de qué pensar. Nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significó este encuentro? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron del vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.